El Deinosuchus fue uno de los depredadores más impresionantes que habitaron los ecosistemas de finales del período Cretácico. Su nombre significa literalmente cocodrilo terrible, y aunque a primera vista podía recordar a los grandes cocodrilos actuales, se trataba de un animal de dimensiones extraordinarias que vivió en Norteamérica hace aproximadamente entre 82 y 75 millones de años. Imaginar al Deinosuchus significa imaginar un enorme depredador semiacuático ocultándose en las orillas de ríos, estuarios y zonas costeras mientras los dinosaurios dominaban la tierra firme. Su cuerpo estaba construido para permanecer parcialmente sumergido, esperando pacientemente a que algún animal se acercara demasiado al agua. Las estimaciones sobre su tamaño han cambiado con el paso de los años a medida que se han estudiado nuevos fósiles. Los ejemplares más grandes conocidos probablemente alcanzaban alrededor de 10 metros de longitud, aunque algunas estimaciones históricas propusieron tamaños todavía mayores. Incluso utilizando las cifras más prudentes, estamos hablando de un animal considerablemente más grande que prácticamente cualquier cocodrilo vivo. Su peso también debió de ser enorme. Los individuos de mayor tamaño pudieron alcanzar varias toneladas. Era un cuerpo largo, extremadamente robusto y pesado, sostenido por 4 extremidades relativamente cortas pero muy musculosas. En tierra probablemente no era un perseguidor rápido durante grandes distancias, pero cerca del agua no necesitaba serlo. Gran parte de su poder se concentraba en la cabeza. El cráneo del Deinosuchus era enorme, ancho y extraordinariamente sólido. En los ejemplares adultos podía superar ampliamente el metro de longitud. Su hocico era ancho y terminaba en una región frontal ensanchada, proporcionando a su cabeza una apariencia particularmente poderosa. Dentro de aquella enorme boca se encontraba una colección de dientes gruesos y resistentes. No eran dientes finos diseñados simplemente para cortar carne. Muchos tenían una forma robusta y ligeramente redondeada, capaces de soportar fuerzas enormes. Esto era especialmente importante porque el Deinosuchus no solamente podía alimentarse de animales relativamente pequeños. Las evidencias fósiles indican que también interactuaba con presas de gran tamaño. Algunos huesos de dinosaurios encontrados en Norteamérica presentan marcas que han sido atribuidas a grandes crocodiliformes como Deinosuchus. Esto demuestra que al menos ocasionalmente estos gigantes podían atacar, alimentarse de cadáveres o consumir dinosaurios que se aproximaban a los ambientes acuáticos donde vivían. Y aquí aparece una de las características que convertían al Deinosuchus en un depredador tan peligroso. No necesitaba perseguir a sus víctimas durante kilómetros. Podía esperar. Su estrategia probablemente era similar, en términos generales, a la utilizada por los grandes cocodrilos modernos. Permanecer casi completamente sumergido, mostrando solamente una pequeña parte de la cabeza, acercarse lentamente y lanzar un ataque explosivo cuando la presa se encontraba suficientemente cerca. Para un dinosaurio que se aproximara a beber, la superficie aparentemente tranquila del agua podía esconder un animal de varias toneladas. En cuestión de segundos, unas enormes mandíbulas podían cerrarse sobre una extremidad o cualquier parte accesible del cuerpo. La fuerza exacta de mordida del Deinosuchus no puede medirse directamente porque el animal está extinto, pero su enorme cráneo, el tamaño de sus mandíbulas y las adaptaciones de sus dientes indican que poseía una mordida extraordinariamente poderosa. Algunas reconstrucciones biomecánicas sugieren fuerzas capaces de competir con las de los mayores depredadores terrestres conocidos, pero probablemente su ataque no dependía únicamente de la mordida. Una vez atrapada una presa cerca del agua, todo el cuerpo del animal entraba en juego. Su enorme masa podía ayudarle a desequilibrarla y arrastrarla hacia una posición donde tuviera ventaja. Como ocurre con los cocodrilos modernos, el agua podía transformar completamente el enfrentamiento. En tierra firme, un gran dinosaurio podía disponer de movilidad y espacio para defenderse. Dentro del agua, la situación cambiaba. Allí estaba entrando en el territorio del Deinosuchus. Su cola larga y musculosa probablemente proporcionaba buena parte de la propulsión durante la natación. Con movimientos laterales podía impulsar aquel gigantesco cuerpo mientras las patas participaban en las maniobras y el control de la dirección. A pesar de su tamaño, no debemos imaginarlo simplemente como una criatura pesada desplazándose torpemente por un pantano. Su anatomía pertenecía a un linaje perfectamente adaptado a explotar ambientes acuáticos y semiacuáticos. Además, su cuerpo estaba protegido. Pero Deinosuchus no se convirtió en un gigante de un día para otro. Su estrategia de crecimiento fue muy diferente a la de los grandes dinosaurios con los que compartía el territorio. Mientras muchos dinosaurios alcanzaban gran parte de su tamaño adulto con relativa rapidez, Deinosuchus parece haber crecido lentamente durante décadas. Los anillos conservados en sus osteodermos, las grandes placas óseas situadas bajo la piel del lomo, sugieren que algunos individuos pudieron tardar más de 35 años en alcanzar su tamaño máximo y vivir durante más de medio siglo. No crecía necesariamente mucho más rápido que un cocodriliano moderno. Simplemente continuaba haciéndolo durante muchísimo más tiempo.
Un ejemplar viejo habría contemplado cómo nacían, crecían y desaparecían varias generaciones de dinosaurios alrededor de su territorio. Mientras los grandes herbívoros migraban y los depredadores terrestres competían constantemente, Deinosuchus podía permanecer durante décadas controlando el mismo sistema fluvial. Esto también significa que no todos los miembros de su especie fueron monstruos de 10 metros. La mayoría de los individuos que nacían nunca alcanzaría semejantes proporciones. Las crías y los ejemplares jóvenes tuvieron que sobrevivir primero a peces gigantes, tortugas, otros cocodrilianos y dinosaurios carnívoros. Durante sus primeras etapas de vida, Deinosuchus todavía podía convertirse en presa. Su dominio comenzaría progresivamente. Primero capturaría peces, anfibios, reptiles pequeños y cualquier animal que pudiera sorprender cerca del agua. A medida que aumentaban su cráneo, sus mandíbulas y su resistencia física, también cambiaba el tipo de presas que podía atacar. Un ejemplar completamente desarrollado ya no ocupaba el mismo nicho que un juvenil, se había convertido en el controlador absoluto de la orilla. Su territorio tampoco se parecía necesariamente al de los cocodrilos africanos modernos. Deinosuchus vivió alrededor de la vía marítima interior occidental, el enorme mar poco profundo que dividía América del Norte en dos masas terrestres durante el Cretácico tardío. Habitaba ríos, estuarios, pantanos costeros y zonas donde el agua dulce podía mezclarse con ambientes marinos. Allí existían enormes cantidades de alimento, peces, tortugas marinas, animales muertos transportados por las corrientes y dinosaurios que necesitaban aproximarse al agua para beber o desplazarse. Su distribución fue sorprendentemente amplia. Se han identificado especies occidentales como Deinosuchus riograndensis y Deinosuchus hatcheri y una forma oriental conocida como Deinosuchus schwimmeri. Esto significa que diferentes poblaciones vivieron a ambos lados del mar que dividía Norteamérica. La revisión científica de 2020 reconoció estas tres especies, aunque un análisis filogenético publicado en 2025 volvió a cuestionar su posición exacta dentro del árbol evolutivo de los cocodrilianos. Ya no es tan seguro describirlo simplemente como un alligator gigantesco. Podría representar una rama más primitiva cercana al origen de los cocodrilianos modernos. Journal of Vertebrate Paleontology, Communications Biology. También existían diferencias importantes entre esas especies. Las poblaciones occidentales parecen haber alcanzado los tamaños más extremos. Deinosuchus schwimmeri en la costa atlántica habría sido generalmente más pequeño, aunque continuaba siendo un depredador gigantesco para cualquier ecosistema terrestre. Una de sus características más misteriosas estaba en la punta del hocico. Deinosuchus presentaba una región nasal ensanchada y dos aberturas en la zona anterior del cráneo que no aparecen de la misma manera en otros cocodrilianos conocidos. Su función continúa sin estar clara. Podrían haber estado relacionadas con tejidos blandos, estructuras sensoriales o alguna característica completamente perdida durante la fosilización. Es uno de esos recordatorios de que únicamente poseemos una fracción del animal original. Los huesos se conservan, pero los labios, la piel, los órganos sensoriales y buena parte de su aspecto exterior desaparecieron. Su cabeza estaba preparada para realizar funciones diferentes dentro de una misma mordida. Los dientes anteriores eran robustos y adecuados para sujetar, mientras que los posteriores eran más bajos y redondeados. Aquellos dientes traseros no funcionaban como cuchillos, sino como herramientas de trituración. Esto resultaba especialmente útil al enfrentarse a tortugas. Numerosos caparazones fosilizados presentan marcas grandes, redondeadas y en ocasiones perforaciones que coinciden con las características de su dentición. Deinosuchus podía cerrar las mandíbulas sobre una tortuga y fracturar la protección que habría detenido a depredadores más pequeños. Y así terminamos nuestro viaje por el territorio de Deinosuchus, una criatura que no necesitaba perseguir a los dinosaurios para dominar su mundo. Le bastaba con esperar bajo el agua hasta que alguno se acercara demasiado. Pero todavía quedan muchos misterios por resolver. ¿Cómo protegía a sus crías? ¿Qué sonidos producía? ¿Hasta qué punto podía enfrentarse a los mayores dinosaurios de su época? Y, sobre todo, ¿qué provocó su desaparición antes de la gran extinción del Cretácico? Si queréis una segunda parte dedicada a los combates, las presas y los mayores ejemplares de Deinosuchus, dejadlo en los comentarios. No olvidéis dejar vuestro like, compartir este documental y suscribiros a Mundo Dinosaurio para seguir descubriendo las criaturas más extraordinarias que han habitado nuestro planeta. Gracias por acompañarnos una vez más. Esto ha sido Mundo Dinosaurio, donde el pasado vuelve a cobrar vida. Nos vemos en el próximo video.